Y he dicho unos minutos, pero Alejandro Cao de Venus ya es hablante. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿me escucháis bien? Sí, sí, se te escucha perfectamente. Muchas gracias por estar hoy aquí en Demócratas contra el Régimen. Un placer. Bueno, Alejandro, yo te tengo que confesar ahora que empezamos un poco la entrevista y que así mientras la gente se va conectando, para mí esto es un sueño, es un sueño hecho realidad. O sea, yo te llevo siguiendo desde que era adolescente y sobre todo en la época de 2012, que saliste más por los medios de comunicación, para mí eras un referente total y la verdad es que estoy súper ilusionada de poder hacer esto hoy. Pues muchas gracias, me alegro, mira, de saber que llevas tiempo siguiéndome las aventuras y desventuras. Sí, y un poco, bueno, en aquellos inicios había un blog que para mí fue muy útil, que se llamaba de Pyongyang a La Habana. Ujú. Creo que, creo que sigue por Twitter, creo que lo llevaba Feker Fanta, no sé si he dicho bien Sí, su... creo que lo llevaba él. Sí, me acuerdo que tuvo mucho impacto. Mucha gente que buscaba información, especialmente en castellano, pues que estaba muy limitada, acudía a ese blog para tener una información alternativa. La verdad que ha marcado una época de Pyongyang a La Habana. Sí, porque sobre todo a raíz de la crisis, ¿no? En el Estado español, yo creo que a muchas personas y sobre todo a las personas que éramos más jóvenes en ese momento, hubo como un estallido contra el sistema que estábamos viviendo. Y un poco de ahí hemos visto diferentes versiones de ese propio estallido. Y uno de ellos fue que muchas personas queríamos saber más de los sistemas alternativos que había en el mundo. Y a mí el concepto de Pyongyang a La Habana me llamó la atención porque creo que en el Estado español y en los territorios de habla hispana es mucho más fácil ver cómo funciona Cuba simplemente por el hecho de que hablamos o entendemos el castellano. Mientras que para Corea del Norte es muy difícil y claro, un blog como ese te abría la puerta a una realidad no conocida y además podía deshacer toda la desinformación existente sobre Corea del Norte. Pero una pregunta que le puede saltar a la gente, yo conozco la respuesta porque tú has respondido esto bastantes veces, pero una pregunta que le puede saltar a la gente es si era ya complejo 2012 encontrar información sobre Corea del Norte y poder informarte sobre Corea del Norte y poder como mínimo empatizar con la gente de Corea del Norte, ¿cómo llegas tú a tu posición como delegado especial de Corea del Norte? Pues larga historia, larga historia. Tengo una biografía donde hablo ya en detalle al respecto, porque comienza muy joven, en una época en la que obviamente no teníamos ni internet ni teléfonos móviles, así que podemos imaginar que eso era casi misión imposible. No había nada de información en las bibliotecas, nadie te podía dar referencias. Lo único que sabía alguien te podía decir es que había habido una guerra, la famosa guerra de Corea. Fuera de eso, pues el desconocimiento era total, pero tuve la fortuna de conocer a las familias norcoreanas que en los años 90 vivían en Madrid y a raíz de ese contacto fue cuando yo ya empiezo a recibir información directa del país, no solo libros, sino cassettes, música de la nación y arte, etcétera. Un montón de material que me dieron en ese momento y que fue el origen de la Asociación de Amistad con Corea que tenemos actualmente. Pero sin ese contacto, pues hubiera sido casi imposible. ¿Y a ti qué te llama la atención de Corea del Norte? Me llama la atención todo, desde el principio, porque no solo mi interés en la política, desde muy chaval, niño prácticamente, quería cambiar el mundo, hacer algo por luchar contra las desigualdades que imperan, donde el 80% de la gente está sufriendo todas las miserias y un 20% acumula tanto capital. Eso me lleva a estudiar política, aprender política, filosofía y saber el origen, dónde está la raíz de esa desigualdad y cómo solucionarla.
Y en esa búsqueda, pues me acerco a los clásicos, el Manifiesto Comunista, el Capital, en fin, lo típico para conocer otras alternativas al sistema predominante del capitalismo imperialista. Eso me lleva pues a conocer, a estudiar lo que se había hecho en ese entonces hasta la URSS. La URSS todavía seguía vigente cuando yo era chaval, pero había un país que era casi imposible de conocer, y ese era Corea. Y cuando me doy cuenta que no solo tiene un sistema socialista con características propias, sino que conserva también muchos elementos espirituales o filosóficos de la antigüedad, que siempre me han interesado, la cultura asiática siempre me ha llamado la atención, pues se produjo una síntesis, pues produjo así una unión, ¿no? de intereses, no solo en lo político, sino en lo espiritual. En estos años ha habido, bueno, yo creo que contra todo que no sea capitalista o tanista o que siga la línea que viene desde Washington, se le ataca constantemente. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que un país tan alejado, con una cultura tan diferente, con, con tan poquitas cosas en común con el Estado español, se le haya demonizado tanto aquí en este territorio. Así que, ¿tú por qué crees que en esa época, 2010, 2012, sobre todo, hubo, no sé si recrudecimiento, pero yo sí que recuerdo verte a ti en los medios de comunicación recibiendo ataques. Y recuerdo, además, una imagen que salió de las favelas, no recuerdo si era en Cuarto Milenio, pero que causó mucho revuelo, ¿no? Que era un niño hambriento haciéndole pasar por un niño de Corea del Norte cuando claramente ese niño era latinoamericano, por ejemplo. ¿Por qué crees que hay toda esa campaña de desinformación sobre Corea del Norte y por qué crees que se recrudeció en esa época? Bueno, el capitalismo siempre necesita enemigos, ¿no? Necesita, y sobre todo, mira a aquellos enemigos que puedan ofrecer una alternativa a sus intereses, ¿no? Y no quiere compartir nada con nadie. Estados Unidos, siendo el gran imperio que es, que vive además precisamente del armamento, de las guerras, de las muertes y la explotación de los recursos de otras naciones, pues le joroba mucho, le fastidia que, a pesar de la caída de la URSS, de los países del este, o de la introducción de medidas económicas de mercado en China, Vietnam o en Cuba, les fastidia mucho que Corea pues continúe manteniendo la bandera roja, el socialismo, tal cual, sin introducción de capitalismo de mercado. Entonces, presentar una alternativa supone una amenaza al sistema imperante global dirigido desde Washington. Por lo tanto, es un enemigo a destruir, y toda la maquinaria de la propaganda se pone al servicio, en este caso, de difamar, insultar y demonizar contra Corea. Si bien en esa época se salía más, o sea, yo era un poco el objetivo más a atacar en España, porque era también el personaje curioso, ¿no? Que desconocían y que de repente, aunque llevo desde los años 90, la prensa descubre. Y en un país como este, como España, en el que periodismo es básicamente cotilleo y sensacionalismo, pues encajaba perfectamente en esos programas donde 5 o 6 personas se ponían a insultar al unísono y no les interesaba conocer nada sobre el país. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, y a raíz de todos esos insultos y esos programas difamatorios, pues muchísima gente se ha interesado, y de hecho forma parte hoy en día de nuestra asociación de amistad con Corea, apoyando a Corea del Norte y la reunificación del país. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar de esa época con Susana Griso o personajes así? ¿Alguna experiencia positiva de ello dentro de esos programas o todo lo contrario? Sí, es positivo porque, a ver, lo que te sorprende es que en origen te llaman para preguntarte, pero es todo un teatro. O sea, programas como Espejo Público y tal son básicamente, todo es mentira. Todo eso es precisamente mentira, ¿no? Es un teatro que hacen para enganchar al espectador, pues como si fuera una telenovela, un reality show, pero en la realidad ni Susana Griso ni Alberto Castelló, que estaba allí y tal, o sea, los habituales o contertulios no son así, no son como salen en televisión, son actores
que básicamente van a crear, pues eso, van a crear momentos de tensión, de sensacionalismo, para enganchar a la gente al televisor, que es lo que les proporciona dinero. Y me quedé sorprendido porque al acabar el programa, en este caso específico en Espejo Público, pues me felicitaron por el papel que había hecho. O sea, porque como ellos son actores, se pensaban que yo hacía un papel. Y esto me ha sucedido varias veces con varios periodistas, incluso productores y realizadores que me han dicho, oye, pero esto que estás haciendo es un papel. Y les digo, pues no, no soy actor y no es un papel, creo realmente en esto y lucho por el comunismo desde que tengo conocimiento político, desde que tengo 13 años. Y entonces, pues eso les deja pasmados. Y ahí pues les pasó que se quedaron sorprendidos fuera de cámara de que lo que hacía lo hacía por convicción. Y eso es muy difícil, creo, encontrar hoy en día, ¿no? A gente que lucha por sus ideas sin estar esperando o sin buscar un rédito económico o falseando la información para tener más seguidores. Bueno, la verdad es que a mí me ha dejado de piedra que te felicitaran por hacer un papel, pero creo que eso escenifica mucho lo que es el sistema mediático en el Estado español, aunque igual que pasa en el Estado español, pasa en la mayoría de países occidentales. O sea, esto es un business Sí, y solo buscan eso, el show. Y aunque esto no es una pregunta muy común, pero ¿cómo funciona el sistema mediático en Corea del Norte? es totalmente diferente. Hemos de tener en cuenta que los medios de comunicación son un gran poder también para concienciar o no a las masas, para alienarlas. En ese aspecto, todo lo que respecta a medios de comunicación pertenece al pueblo, lo regula el Estado, es público, no existe los medios de comunicación privados ni los accionistas de los medios, no hay bolsa de valores en Corea del Norte, no hay juego online, no hay pues todo el sistema que provoca las amplísimas diferencias entre clases en el capitalismo y se ponen al servicio pues de la educación y de la formación del ciudadano, donde los medios de comunicación pues lo que hacen se dedican a enseñar documentales para que la gente aprenda, transmitir noticias de lo que pasa en el país y el resto del mundo, en fin, de hacer concursos relativos a aspectos culturales, promocionar el deporte. Son medios al servicio popular y obviamente al servicio del socialismo porque no existe, y lo digo claramente, no existe como persona que se relaciona con cientos de periodistas de todo el mundo en la imparcialidad. La imparcialidad periodística es una quimera absoluta, es una falsedad y cualquier periodista que diga que es totalmente imparcial o medio está mintiendo. ¿Qué más nos podrías contar sobre el sistema en Corea del Norte para las personas que no lo conozcan? Pues está basado realmente, es un sistema socialista, que no comunista, que esto es un gran problema, ¿no? Que hay en España cantidad de gente habla. España es el país un poco de los tertulianos y comentaristas que hablan de todo y no saben de nada. Y hay mucha gente, incluso en el ámbito político, que habla de socialismo, comunismo y fascismo porque le da la gana o porque lo ha leído en la televisión, o sea, lo ha leído en la prensa o ha visto en la televisión, y la gente no sabe, no tiene un concepto real de lo que es el socialismo o el comunismo, no sabe diferenciarlo, tampoco sabe lo que es el fascismo, ni sabe diferenciarlo del franquismo, por ejemplo, o del nacionalsocialismo. Entonces realmente este desierto de un mínimo de conocimiento por saber o por entender de política antes de hablar, pues es lo que crea a veces que la gente también se invente cosas, ¿no? O diga cosas sobre Corea, pero el socialismo real debe implantarse en una sociedad en la que el pueblo es el dueño de todo y de su destino. Eso incluye la tierra, la propiedad, la industria, la defensa, en fin. Todos los aspectos de una nación deben estar controlados por el pueblo. ¿Cómo se controlan? A través de asambleas populares elegidas democráticamente. ¿Cómo se lidera un país? A través de una asamblea. En este caso, Corea del Norte está formada por 687 diputados electos cada 5 años. Esto es lo que llamamos nosotros democracia popular, para diferenciarla de la memocracia capitalista o falsa memocracia que se vende por los medios en Occidente, ¿no? La democracia popular está basada en las votaciones. Cualquier persona mayor de 17 años puede votar y ser votado, y realmente se escoge a un candidato que es el más votado, no el que más aparece en televisión, ni el que tiene más fondos para su campaña electoral.
Gracias, Alejandro. Voy a hacer unas pocas más preguntas, pero y luego callaré porque aquí en Demócratas contra el Régimen, que es una iniciativa de Accountable 2019, lo que intentamos es que la gente pueda hacer preguntas y pueda participar y democratizar un poco el acceso a la información. Pero sí que te preguntaré, en cuestión de representación, ahora mismo, ¿cómo se sitúa Corea del Norte en niveles de igualdad de género? Pues estamos desde el inicio de la República, en 1948, una igualdad total a nivel salarial, de acceso a posiciones de gobierno, tanto ministras como generales o mariscales del ejército, que son el cargo más alto que existe en el ejército popular. Hay una igualdad absoluta y no solo a nivel de constitución, sino implementado en la realidad tanto de acceso como de salario de la mujer a todos los puestos, si no, no sería socialismo. O sea, el propio socialismo, obviamente, implica ser feminista. A mí no me gusta usar el término feminista porque es sacar un concepto de una ideología mucho más global, ¿no? Cualquier persona que se declare socialista o comunista debe creer en esa igualdad total entre hombre y mujer de acceso, salarios, etcétera, pero sí es verdad que se mantiene por una carga cultural histórica un poco los roles, ¿no? El rol que desempeña el hombre, el rol que desempeña la mujer. Por ejemplo, en el hogar, pues hay una carga mayor sobre la mujer en el cuidado de los niños o, por ejemplo, en las cosas del día a día, ¿no? De la casa o de la limpieza. Si bien el hombre ayuda, todavía no se ha llegado a compartir a un 50% ese tipo de tarea o de responsabilidad. Los roles, digamos, continúan todavía asignados por una herencia cultural que tiene el país milenaria, ¿no? Donde el hombre y la mujer se supone que cada uno pues tienen unas actitudes y que tienen que tratar ese sector, ¿no? Según su sexo. Así que esa es la situación actual. Gracias, Alejandro. Parece que mi compañero Noel quiere ahora hacerte unas preguntas. Sí, buenas noches. Animamos a todos a que participéis, tanto en el hashtag Demócratas contra el Régimen 52, como aquí a viva voz, quien quiera hablar en directo. Mientras, la pregunta que le voy a plantear a Alejandro es que si puede comparar el cumplimiento de derechos sociales en Corea del Norte y en España, teniendo en cuenta la situación tan grave que se vive en España, por ejemplo, en algo tan básico como vivienda, y cómo va Corea del Norte en concreto sobre transparencia en general, sobre al poner en manos del público datos como por ejemplo desahucios o todo lo que tenga que ver con los graves problemas sociales que vivimos en España. Es otro mundo radicalmente. O sea, para entender a Corea primero hemos de pensar, no existen los desahucios, no existe el desempleo, ni existen las personas pobres o miserables viviendo en la calle o en las colas del hambre. Eso es algo que no existe entre los 25 millones de habitantes. Para empezar, el derecho a la vivienda, a tener una vivienda digna, es precisamente un derecho que se supone que es un derecho humano y no se cumple en los países supuestamente desarrollados como España. Pero en Corea no existe especulación con la vivienda es gratuita, te la entrega el Estado, no existen los alquileres ni las hipotecas. Obviamente, una vez te entrega la vivienda el Estado para tu usufructo, tú no puedes especular, no se permite la especulación, cosa que sí pasa, por ejemplo, en otros países como en Cuba, por ejemplo. Pero eso para empezar, a nivel vivienda, educación es también pública y gratuita, incluso la universitaria. Así que todo el mundo que tenga capacidad tiene acceso a las carreras que sea el desee hacer y tenga la aptitud, obviamente, para ello. Sanitariamente estamos igual, es sanidad pública 100%, no existe la sanidad privada ni la posibilidad, como en España, de que si tienes dinero te cures de tu enfermedad y si no, pues te abandonen, ¿no? Y tengas que sufrir, pues a lo mejor un año en lista de espera si tienes suerte. Es un mundo totalmente diferente. En ese aspecto no se permite ni existe que puedan haber personas mendigando o sin techo o sin trabajo. Eso es algo impensable, al igual que es impensable que alguien explote a sus conciudadanos para tener mansiones y 52.000 millones era lo que anunciaba la prensa que tiene Amancio Ortega. Es igual, aunque fueran 100. Es algo increíble que obviamente no sale de la nada, sale de la explotación laboral, de unos márgenes en los que, como sabemos y como ya decía Marx hace tanto tiempo,
sale del sudor de los trabajadores. Así que es otro mundo a nivel de servicios y la población, sin excepción, tiene esa propiedad mancomunada de esos servicios que se prestan a la población. ¿Cuál es tu análisis de la situación política en España? Para empezar, ¿hay algo de democracia o nada? Para nada, para nada. La democracia es una quimera, es una farsa absoluta, respaldada precisamente por esos medios de comunicación que hemos dicho que están al servicio de los más poderosos, porque es muy fácil entender que no puede haber democracia cuando las personas más hábiles para la política no van a salir nunca en televisión. El gran problema es que mi vecino, mi amigo, podría ser el mejor, teóricamente, presidente de España, pero no tiene ni la gente y sobre todo los medios económicos para darse a conocer. En cambio, una persona absolutamente inútil, por ejemplo, un Santiago Abascal que no ha hecho la mili, pero que va presumiendo de adalid del Imperio Español y de su ejército, se presenta a las elecciones como el gran defensor, ¿no?, de la nación, porque tiene a unos empresarios que obviamente pagan esos carteles y esas apariciones televisivas, y hay unos intereses en los que las empresas pagan a los políticos a cambio de que cuando el político obtenga el poder, pague a esas empresas o bien económica en dinero, en forma de euros, o bien en leyes que les favorezcan. Así, por ejemplo, Estados Unidos, recuerdo cuando George Bush Jr. obtuvo la presidencia, el propio Financial Times, el periódico financiero, anunciaba los nuevos embajadores de Estados Unidos en todos los países del mundo. Y los embajadores en Estados Unidos se dan según la cantidad de dinero que han aportado sus familias o sus empresas a la campaña electoral. Por ejemplo, alguien que haya aportado 10 millones de dólares se va como embajador a una buena plaza, como sería París, mientras que el que ha aportado poco, pues a lo mejor acaba en Turquía o acaba en la embajada de Estados Unidos en un país como Camboya, ¿no? Así que son tan descarados que, fijándose un poco, uno puede adivinar cómo se reparte la tajada entre el político y el empresario, el capital que hay detrás, mientras que el mejor presidente o ministro está a lo mejor cultivando patatas y nunca llegará a ser conocido por nadie excepto por sus dos vecinos. Antes hablabais de algunas veces que te llamaron desde grandes medios, hablabas de aquella mítica vez en Espejo Público, también te llevó Ferreras allí, nos podrías hablar un poco de cómo fue la experiencia, y también en este 2022, si te están llamando, ¿qué medios se están poniendo en contacto contigo desde que Ucrania es el monotema? Sí, pues como bien dices, empezando por el final, prácticamente Ucrania es el monotema, ahora Rusia también es mala, malísima, entonces hay que repartirse el tiempo, ¿no? Ya no, ya no es solo Corea, sino que se ha movido y desplazado y nos han dejado un poco tranquilos, lo cual nos va perfecto. Aquí en España he tratado con prácticamente todos los medios de comunicación, desde televisiones autonómicas como TV3 en Cataluña, donde hemos hecho incluso documentales en Corea del Norte, y he tratado mucho con el corresponsal en Beijing en su momento y he acudido bastantes veces a Televisión de Cataluña. Luego, a nivel nacional, he estado tanto en programas de las mañanas de Televisión Española. Obviamente, según el tipo de bazofia al que me invitan, yo soy el que luego ya no quiero ir más, ¿no? Digamos que me llaman regularmente de muchos programas que tratan noticias cuando sale algo relacionado con Corea del Norte, pero yo mismo tengo también una lista negra, por decirlo así, del maltrato que haya recibido, los insultos a los que ya no atiendo, ¿no? Pero en La Sexta hay varios programas que me llaman a menudo, medios escritos prácticamente todos me van pidiendo, me van solicitando opiniones, radiofónicos menos, puede ser radios lo que menos toco, pero hay que tener en cuenta que es que yo me encargo internacionalmente, o sea, desde Al Jazeera a CNN, pasando por BBC, por un montón de medios internacionales que me piden entrevista u opinión, pues estoy muy ocupado también y muchas veces pues no puedo, o a veces no quiero y a veces no puedo. Ahora, sin ninguna duda que ha disminuido desde el tema de Ucrania bastante, lo cual me alegra para que nosotros nos dejen un poco tranquilos. Te agradecemos que con nosotros si hayas venido. Nos has dado una oportunidad así de
en blanco o te has informado un poco primero? Para nada, simplemente hice clic en vuestro perfil y ya viendo el título y un poco las personas que invitabais, yo ya vi la tendencia, o sea, el tipo de programa que podía ser y ya está, y es suficiente para mí, ¿no? Sobre todo ver que hay personas que se interesan por los temas, que no es un show únicamente o es una broma o algo así para perder el tiempo. De hecho, he cortado, estaba en Twitch con la gente que me sigue en Twitch realizando el programa y lo hemos cortado media hora antes para estar aquí. Pues muchas gracias. Aquí ya tenemos una solicitud para hablar. Javier Marzá, si quieres, adelante. Javier, disculpa, no se te escucha. Si quieres, puedes dejar tu pregunta por el hashtag y, o intentarlo otra vez. Mientras le pedimos a Alejandro que nos cuente cómo ve la situación de la geoestrategia internacional. Bueno, continúa un poco el típico tópico del imperio. O sea, vemos los movimientos de Estados Unidos, sobre todo conforme su economía va teniendo más problemas y se va devaluando el dólar respecto a los precios, ¿no? Aumentan todos los precios. Sí es cierto que contra otras monedas se ha fortalecido mucho, pero la verdad es que pierde valor el papel frente a lo que ese papel representa, ¿no? Se han impreso billones de dólares en Estados Unidos sin valor real para mantener a flote el capitalismo en el país. Eso hace también que tengan que reactivar su economía, forzar la maquinaria mediante la guerra. Si no hay guerras hay que crearlas. Obviamente lo de Ucrania les va perfecto porque es una gran justificación para crear nuevos puestos de trabajo en las empresas de armamento y limpiar el stock de bombas existentes. Y ya van amenazando, que ya lo sé desde hace varios años, a Irán, porque conozco a varios diplomáticos que estaban en Pyongyang también, y ya llevan bien 10 años planeando la invasión de Irán. Ahora la estamos empezando a ver esos principios a través también de protestas en el país, de ejecuciones como la del general Soleimani y otros movimientos que están haciendo los servicios secretos en el país. Si bien pues vemos la parte de Rusia, como no, también que con su intervención en Ucrania están intentando recuperar una gloria, ¿no?, de Rusia que dejó de existir, sobre todo tras la destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que impulsó el propio Putin, a propósito como del fin del Yeltsin. Así que las grandes potencias siempre tienden hacia el imperialismo, a abarcar más y a tener control de otros países, pero por lo menos parece que avanzamos un poco más hacia esa multipolarización con Rusia y con China, lo cual siempre es interesante que no haya solo un abusador, los Estados Unidos, que lo controle todo. Nos aparecen tres solicitudes, pero no podemos aceptarlas, no nos aparece ni quiénes son ni nada. Ya sabéis que aceptamos todas las solicitudes y que cuando existe este problema técnico, que parece que en esta nueva temporada se mantiene en Twitter Spaces, pues lo resolvemos mandándonos por privado la pregunta o la intervención que queráis, lo que sea, y nosotros lo leemos tal cual. Lo digo por esas tres personas que parece que no nos está, bueno, que no nos está llegando. Ahora mismo no nos permite aceptarla ni nada. Aquí tenemos otra pregunta que me manda Zaira. Mientras tanto, que ella dice que eres catalán, Alejandro, y cómo viviste el proceso independentista y si alguna vez hubo líderes catalanes que intentaran un reconocimiento de la República Catalana por parte de Corea del Norte y cómo piensas que el marxismo debería posicionarse con el independentismo en el Estado español. Bueno, pues primero la más rápida es la de los líderes proindependentistas que sí se pusieron en contacto con la RPDC, con nuestra embajada en concreto,
Pero bueno, no solo porque fuera Corea, se pusieron en contacto con todas las embajadas con vistas a recibir apoyo internacional por el movimiento independentista. Entonces, sí es verdad que nuestro embajador en aquel entonces, porque consultó conmigo, me preguntó al respecto, ya que recibió la carta oficial eh, por parte del presidente en aquel momento, que era Artur Mas, si no recuerdo mal, Artur Mas el que hizo esa solicitud de apoyo a todas las embajadas, incluidas también a la RPDC. Así que sí que hubo un intento, aunque sabemos que él se giró más por Israel. Israel ha sido el país que más apoyo y más promesas ha realizado a Cataluña en caso de una independencia. Se establecieron, aumentaron muchísimo las rutas con Tel Aviv desde Barcelona, y muchísimos empresarios de Israel vinieron para ver, para posicionarse ante esa futura posible república independiente catalana. Eso por una parte. Después, marxismo debería posicionarse siempre en contra de los intereses burgueses, como son en este caso de dividir a la población. Deberían los marxistas buscar la unión del pueblo para precisamente cambiar este sistema capitalista por uno socialista y realmente popular. Yo creo que todo tiempo he invertido en los temas específicos nacionalistas de las diferentes comunidades. Es tiempo perdido para cambiar la situación real, la situación de raíz, que es este sistema corrupto y podrido capitalista y tardío franquista. Y después me habías comentado la primera, ¿cuál era? La primera. ¿Cómo viviste el proceso independentista? Bien, a nivel personal, sí, pues con mucha lástima porque Cataluña, yo he nacido en Cataluña, siempre he hablado castellano-catalán según la persona que tenía delante o la situación lo ha requerido. Nunca hemos tenido ningún problema entre vecinos, amigos y en Cataluña en general, o sea, en este caso, gente de todo el país, de toda España, que venían a buscar trabajo, con mi propio padre, que venían de Granada. La mayoría de vecinos pues provienen de todas partes de España, y el crear ese odio que existió, esa tensión, ese malestar, que incluso los niños pues gritaban consignas, ¿no? Con insultos hacia otras personas que no fueran de Cataluña, pues es lastimoso, porque el problema, yo sigo pensando y digo que de nuevo está en el sistema. Y el sistema capitalista está en Madrid y está en Barcelona. Son los burgueses, esos burgueses que siempre han gobernado en Cataluña, que siempre se han beneficiado de los trabajadores, de explotarlos, y que se han alineado cuando han querido, tanto con PP como con PSOE, como quien estuviera, si ellos ganaban suficiente dinero. Nunca les ha importado el pueblo, a la clase política, ni en España ni en Cataluña, y por eso era una lástima ver como un problema que es del capital, del capitalismo feroz, se utilizaba para transformarlo en una lucha básicamente entre hermanos, basada en las comunidades autónomas según donde fueras, ¿no? Pues si eras madrileño, ya directamente fascista, y si eras extremeño, eras cateto, ¿no? Y si algunos extremeños, pues a por ellos, a por los catalanes con las patrullas de la Guardia Civil. Realmente lo viví con lástima para ver, por presenciar el deterioro tan grande de esas relaciones. Chris desde Santiago de Chile nos saluda y te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el sistema de previsión social en Norcorea? ¿Cómo se financia a los jubilados? Bien, como es un sistema socialista donde el Estado puede fijar, y de hecho fija los precios, así como todas las necesidades de producción. Entonces, para entender cómo se estipula los salarios o las pensiones, debemos entender a Corea del Norte como una gran comunidad cooperativa de 25 millones de personas, con sus diferentes departamentos, obviamente, pero es una cooperativa al final. Es una comunidad, una cooperativa, en la que según las necesidades el Estado establece unos precios por los productos y unos salarios que en cualquier caso nunca permiten que exista una diferencia de clase, incluida pues a la gente mayor. O sea, los jubilados puedan tener una vida digna como la tiene cualquier trabajador, y que un funcionario cobre, de hecho cobra algo menos que un campesino. El Real Mascachapas dice, ¿le puedes preguntar a Alejandro cuál es su opinión sobre Cruz Roja? Gracias. Pues mira, Cruz Roja para mí es
la mejor ONG internacional que existe. De todas las que he conocido, y he conocido muchas, tanto de personal trabajando dentro de la organización como operaciones que han realizado a lo largo y ancho del mundo, Cruz Roja Internacional tiende a respetar a otros países y a no involucrarse en temas políticos, mientras que otras ONG son tapaderas de organismos de inteligencia de otros países que de hecho se usan para a veces destruir el poder popular en otras naciones. Incluso, por ejemplo, el World Food Program de Naciones Unidas, nosotros sabemos de casos de espías que se han infiltrado a través de esa organización en Corea del Norte, con la que existe una relación. Entonces hay muchas organizaciones, tanto de Naciones Unidas como eso, como World Food Program o Food and Agriculture Organization, la FAO. Luego tienes otras organizaciones independientes financiadas por gobiernos como Israel o Estados Unidos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch. En fin, supuestas ONGs que en verdad son tapaderas políticas y de servicios de inteligencia. Y por supuesto, no hay ninguna organización que sea perfecta, pero sí creo que Cruz Roja es la más limpia entre todas las que hay y la que menos interfiere en asuntos políticos en otros países. Pavel, a ver si puede hablar desde aquí, que nos ha enviado una pregunta, pero si la puede transmitir él mismo, pues mejor. Bueno, buenas noches, Noel, Zahía, gracias por el podcast, os ha echado muchísimo de menos estos meses. Y nada, Alejandro, en primer lugar, presentarle... ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente, gracias. Pues Alejandro, presentarle mis absolutos respetos, es una bestia de la dialéctica y pongo algunos canales cuando sé que sale solo para ver cómo los que lo enfrentan, que andan con pies de barro, pues bueno, es como los deja fuera de combate uno tras otro, ¿no? Lo sigo desde hace muchos años y da gusto ver cuando alguien habla con convicción y con conocimiento y se nota. A partir de aquí, Alejandro, dos preguntas y muy rápidas. Desde Kim Il-sung y Kim Jong-il, ¿ha evolucionado la teoría Juche y de qué modo se ha materializado? Que es una gran desconocida para la mayoría de nosotros. Y la segunda pregunta, si Corea tiene algún papel previsto para jugar el nuevo tablero geopolítico que se está gestando, ¿no? El nuevo tablero multipolar, o llámalo como quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel, por los comentarios y por tu aprecio. Primero, la realidad es que en temas, empezando por el tema geopolítico, Corea siempre tiene la posición de no injerencia en asuntos internos de otras naciones. O sea, Corea, si bien ayuda a muchos países del mundo, les ha ayudado y ayuda hoy en día tanto a nivel médico como a nivel de producción industrial, etcétera, no interviene ni interfiere en los asuntos internos o en la decisión ciudadana, ¿no? De si un país quiere ser monarquía o quiere decidir tal o cual política. En ese sentido, Corea no va a dar pasos para posicionarse en esa lucha geopolítica o geoestratégica, porque Corea se preocupa de sus problemas y respeta al resto del mundo, respeta totalmente, cosa que los otros no hacen, ¿no? Eso primero. Si bien es cierto que esta situación actual ha provocado que China y Rusia, dos países que habían sancionado severamente a Corea del Norte para agradecer los favores estadounidenses, han empezado a cambiar de posición. Como sabemos, en las últimas sanciones en Naciones Unidas, tanto China como Rusia han vetado en el Consejo de Seguridad las últimas sanciones, pero siguen vigentes más de 9 sanciones que sí aprobaron Rusia y China en el pasado. Pero sin duda nos favorece, en el caso de Corea, el hecho de que China y Rusia dejen de ser satélites del mercado global de Estados Unidos. Así, y respecto a la idea Juche, sin duda Juche se describiría fácilmente como el socialismo al estilo coreano. Sigue vigente desde sus principios. Desde que básicamente Kim Il-sung con 13 años empezara a idear esa idea socialista a las características coreanas, él entendió enseguida, Kim Il-sung, que Corea tenía que tener su propio socialismo adecuado a su historia, a su cultura, a su tradición, y no debía copiar y pegar
otros sistemas socialistas como el de China o la URSS, porque eran realidades distintas. La idea Juche ha permanecido inalterable totalmente. Lo único que sí, durante ciertos periodos, por ejemplo, en la época del año 2000, 2010, en las circunstancias tan graves que estaba la República, se han añadido otros conceptos como la política Songun, que es la política de prioridad militar, en la que se refuerza el armamento del país para no ser invadido por Estados Unidos, o la política Byongjin, que es la actual, se le añade un concepto Byongjin, que es el desarrollo militar y económico al mismo tiempo, ¿no? Como líneas principales. O sea, digamos, se marcan líneas según las necesidades, pero el concepto principal de la idea Juche, que es el socialismo al estilo coreano, donde todos los medios de producción pertenecen al pueblo, eso no ha sufrido variación alguna. En el hashtag Pueblo Libre dice: Alejandro, da gusto escucharle. ¿Cree que será posible que Estados Unidos doble el brazo en Ucrania antes de que Europa vaya a la ruina o seguirán hasta hundirnos? Y luego pone otro tuit también que dice: ¿cree que el capitalismo hace más daño a la economía, al planeta o al propio individuo? ¿Cree que en España hay solución o el nivel de salvajismo moral neoliberal ya no tiene marcha atrás? Yo creo que el capitalismo está ahora mismo llegando a su fecha de caducidad y que por lo tanto todo el tema capitalista, o sea, el tema de la sociedad actual está degenerando a un ritmo tan rápido, la delincuencia, los problemas mentales, etcétera, que habrá cambios obligados. A veces es necesario eso, a veces es necesario el sufrimiento de la población para que se den cuenta del tipo de vida que llevan y cuántas personas están muriendo a cada minuto por falta de agua o de algo para comer. Ahora, claro, normalmente desde este primer mundo que llamamos, pocas personas se han dado cuenta hasta ahora, por desgracia, ¿no? Pero a veces hay que sufrir para realizar la situación en la que nos encontramos y para que haya un cambio. El sufrimiento es duro, pero trae cambios. En ese aspecto yo creo que es positivo que el capitalismo muestre su verdadera cara. Respecto a Rusia, o sea, el tema de Estados Unidos, llevarnos a la ruina, la verdad es que yo creo que la situación se complicará mucho de cara al invierno y que será Ucrania al final la que pedirá a Estados Unidos que le permita firmar algún acuerdo con Rusia en la que los territorios bajo control ruso pues se quedarán anexionados tal como están y se acabará la guerra. Yo creo que es cuestión de tiempo, no creo tampoco que lo arrastren demasiado, sobre todo si viene el invierno y Putin acelera la ofensiva, sobre todo sobre infraestructuras, líneas ferroviarias, carreteras, etcétera, y necesidades básicas de la población. Y creo que había alguna cosa más que he respondido a dos, pero había algo tercero, ¿puede ser? Sí, sobre Estados Unidos y la Unión Europea, no sé si esa... Es que era como una triple pregunta y había algún detalle más, aparte de Estados Unidos y el bueno, y respecto a España, ¿no? En concreto en España, sí. O sea, no solo sobre el capitalismo, España, las situaciones que en general también existe mucha gente acomodada que se ha acostumbrado a malvivir, pues con lo poco que tenga o con lo que le den sus padres o sus abuelos. Afortunadamente todavía hay pensiones. Yo creo que hay muchas personas que viven precisamente de esas pensiones y que la hucha está prácticamente vacía. Si no se están imprimiendo euros, el problema es que cuando imprimes euros, pues cuando no hay valor real, pues acaba todo, pues eso, se trata de papel con colorines. Y eso va a llevar a una situación muy crítica. Y al final también España se levantará, el pueblo español, pero como digo, hace falta que a muchos les toque directamente a su familia, que pasen hambre sus hijos, para que se den cuenta que el cambio no está en votar a uno de los partidos que salen en la tele, sino cambiar de sistema. Red, que tiene la mano levantada. Gracias. Vale, primero quería saber si la República Democrática Popular de Corea tiene algún plan para unirse con la República de Corea. Sí, existen ya 3 tratados que se han firmado entre norte y sur con 3 presidentes diferentes desde el año 2000. ¿Vale? Existen los acuerdos para la creación de una república confederal
La República Confederal Democrática de Koryo se llamaría, en la que hay una canción muy famosa en Corea que se llama Arirang, sería el himno nacional, y la bandera de la Corea unificada sería una bandera blanca con la península coreana en azul cielo plasmada sobre ese fondo blanco. Así que existe ya incluso eso, bandera, himno y principios, que es la confederación, un país con dos sistemas, respetando el sistema socialista en el norte y el capitalista en el sur. El país avanzaría en todos aquellos aspectos que son comunes, porque de hecho la propia lengua, la propia tradición, Corea está dividida artificialmente por Estados Unidos y se han firmado esos 3 tratados en esa dirección. El problema es que no puede llegar a reunificarse hasta que Estados Unidos no saque a sus 30.000 soldados, armas nucleares, y deje a Corea del Sur gobernarse por sí misma. Hasta fecha de hoy, incluso en los temas militares, Corea del Sur está controlada por Estados Unidos. Es una colonia militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Gracias. Hay una función nueva en los Spaces que es que puedes comentar lo que está pasando y aparece abajo. Es diferente al hashtag y vamos a leer también algunas de las preguntas que nos habéis dejado ahí. Y aparte de comentarios de progreso, grande Alejandro, buen cómic, siempre muy interesante escuchar a Alejandro, gran aporte. Pato Pato también dice, no concuerdo en muchas cosas con Alejandro, pero la defensa de su ética es algo muy raro de ver hoy en día. En otras muchas sí concuerdo con él. Un placer escucharte. Pregunta César, te leeré todo para así gastar menos tiempo. Dice César, ¿qué opinas de proyectos en los que has estado de corte más personal, como en The Wild Project? Samuel pregunta, me gustaría saber qué hay de verdad sobre lo que se habla de Corea del Norte. Ha comentado que no hay indigencia, que hay pleno empleo sin explotación y hay acceso a servicio médico. ¿Se puede comparar todo esto con las libertades que hay en una democracia homologable? Scarwaldo dice, desde Chile, ¿cómo maneja la inflación en la República Popular de Corea? Mario Carbo. ¿Cómo ha afectado la inflación mundial al país? Default, Dog, hay muchas. Hay que preguntarle si van a volver las visitas a Corea del Norte dirigidas por él. Solo me meto allí con Cao de Venus como guía. Y dice Froneric Manifesto, dice Alejandro, desde un punto de vista puramente pragmático, ¿no crees que un marxista debería dar apoyo a un proceso como el independentismo, ya que ayuda a debilitar el sistema actual? Debes admitir que ha ayudado a sacar mucha mierda del Estado, a sacar a la luz mucha mierda del Estado español. Hay muchas preguntas, Alejandro, responde lo que puedas, quieras. Vale, me vas diciendo porque he intentado quedarme. Bueno, The Wild Project con Jordi Wild, muy bien, estuve muy a gusto. Podéis ver la entrevista, está en internet y tenemos buena sintonía. Él es una persona respetuosa, crea su contenido y muy variado. Y estuve muy a gusto, la verdad, con Jordi Wild en esa charla. Luego, el tema de marxismo con la independencia no creo que sea correcto, porque si estás apoyando el independentismo, estás apoyando básicamente a la burguesía, a la misma burguesía, esa que ha pactado siempre con la derecha, fuera quien fuera. Y el muy honorable señor Pujol, que de hecho era un símbolo en toda Cataluña, como muy honorable, y luego se descubrió a lo que se dedicaban él y su familia, ¿no? Son personas falsas que miran solo sus intereses y la gente tiene que empezar a darse cuenta que la clase política, no todos, afortunadamente, pero una gran mayoría, miran a sus propios bolsillos y los de sus amigos y no les importa que la gente esté pasando hambre o que el 30% de los catalanes estén en situación de pobreza, ¿no? Así que, entendiendo eso, apoyar o perder el tiempo en buscar una independencia enfrentando a Cataluña contra el resto de España, creo que es un flaco favor al socialismo en realidad y a la unión de los trabajadores. Como persona, además yo, como persona nacida en Cataluña, pero que he vivido en Madrid, he vivido en Pamplona, en Huesca y en Granada. Hay que tener un concepto más internacionalista de esa lucha, y en este caso ni siquiera internacionalista, sino nacional en general, de que lo que sufren los trabajadores o los campesinos catalanes, los payeses, pues lo sufren también en Euskadi, en Galicia o en Andalucía. Así que eso es lo que mi pensamiento al respecto, ¿no? Más cosas. El tema de la inflación, ya lo he comentado antes,
que Corea del Norte es independiente, tiene un sistema económico independiente del exterior. No está metida en el Fondo Monetario Internacional ni en el Banco Mundial, su divisa no es convertible, el won norcoreano no se puede cambiar a dólares y no puedes cambiar de dólares a wones en realidad en el mercado internacional, porque además tiene todo tipo de sanciones sobre su moneda. Entonces, como funciona como una comunidad o cooperativa interna, por lo tanto, no existe esa inflación, porque el gobierno determina los salarios, los precios y la producción del país. Así que no existe ese problema inflacionario. Y más cosas que me haya olvidado. Dime alguna más que había por ahí. Em, no, la pregunta de contenido que falta sería si se puede comparar lo que has hablado de la indigencia, pleno empleo y acceso a servicios médicos, todo esto con las libertades que hay en una democracia. Bien, pues bueno, en las libertades de esta supuesta democracia que se vive en Occidente o en España es muy curioso, ¿no? Porque en el capitalismo las libertades dependen de la cantidad de dinero que quieras. O sea, la libertad depende del tamaño de tu cartera. Si tienes una enfermedad, tienes un cáncer, tienes un problema y tienes un fantástico seguro privado, vas a ir a los mejores hospitales con los mejores especialistas y te van a atender de forma inmediata. Si no, vas a morir en el intento. ¿Vale? Vas a morir en el intento o esperando a que alguien te atienda, y no porque el médico sea malo, sino porque el médico a lo mejor incluso está de baja por depresión, como está pasando ahora en Madrid. Así que esa es la supuesta libertad, la libertad de morir es lo que tienes en el capitalismo si no tienes dinero. Porque una persona que no tiene dinero va al supermercado y si tiene suerte compra la marca blanca o el producto que esté a punto de caducar. No tiene ninguna elección. Esa es la supuesta libertad del pobre, de la persona, del trabajador, del que apenas puede pagar la factura eléctrica. Mientras que los poderosos, los millonarios, grandes empresarios, pues no les sobra, tienen tanto dinero que no podrían gastárselo ni en 5 generaciones. Entonces, que me digan qué libertad es esa, ¿no? La libertad del sufrimiento, y en caso de que también pienses diferente, como es en mi caso, ser perseguido por el sistema usando pues las tácticas que conocemos que existen en las cloacas del Estado, la policía patriótica y otro tipo de artilugios que sabe usar este sistema capitalista para intentar hundir a cualquiera que piense diferente. Por lo tanto, es obvio que esa libertad no existe, que es puro panfleto de propaganda y que lo lógico sería que todos los seres humanos, al igual que nacemos de una madre, pues tuviéramos todos unos mismos derechos asegurados. Eso es lo que cree el socialismo y por lo que también luchamos en Corea del Norte. Pues hablando sobre cloacas, sabéis que Patricia López es una periodista de referencia y que está invitada para hoy, pero hoy por la mañana nos ha avisado de que estaba con fiebre y que iba a tener problemas. Entonces la vamos a esperar, por supuesto, pero si no ya os avisaremos, seguramente sea el jueves que viene cuando venga. Y mientras, pues con Alejandro, por nosotros, cuanto más tiempo se quede mejor, pero tampoco queremos abusar. Si quieres seguir respondiendo algunas preguntas más que tenemos por aquí. Sí, si quieres 15 minutillos más, ningún problema. Vale, pues Iván Fuentes nos dice, ¿crees que la educación puede ser neutral o apolítica? ¿Cómo definirías el sistema educativo norcoreano y cuál crees que son las principales diferencias con el español? Bien, no creo, para nada, igual que en la prensa, no creo que la educación pueda ser apolítica, primero porque tienes un centro determinado, que es el que tiene cierta libertad a la hora de los temas que se van a enseñar en ese centro educativo, difiere mucho, obviamente también de que sea privado o público. Luego tienes al profesor, que el profesor obviamente tiene su propia ideología, que puede tener más o menos libertad de cátedra, así que al final va a influir en los estudiantes según su crítica y su posición respecto al tema que se esté tratando. Y en el caso de Corea, obviamente, también en la educación se educa a los alumnos en principios socialistas, sobre todo en respeto, en compartir y en trabajar unidos por el bienestar común de la nación. Mientras que en España, por ejemplo, yo mismo, cuando he estado en educación general básica, ya me enseñaban de que la Unión Soviética era el enemigo, eran básicamente el demonio en la tierra y que era un sistema fallido y pues es un enemigo al que luchar y derrotar
Incluso estando en el ejército todavía se conservaban en el 94 los uniformes soviéticos, o sea, fotografías de los uniformes soviéticos y tal, como enemigo principal de España, ¿no? Así que creo, pues eso, tanto por una parte que no existe, no puede existir nunca esa neutralidad total, va a haber siempre una influencia política tanto por el centro como por el profesor, y que en Corea del Norte, obviamente, donde es un sistema socialista, los valores que se van a aplicar pues no son los de consumo, los de promocionar el mercado de consumo, sino un mercado socialista como es el norcoreano. Bert, adelante. ¿Me habéis dicho a mí? Sí. Ah, vale, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, muchas gracias. Y nada, a los organizadores, que es la primera vez que veo esta función de Twitter y me he quedado un poco flipando. Bueno, quería hacer dos preguntas. He visto que en varias entrevistas aseguras que fue Estados Unidos la que realizó un ataque primeramente provocando la guerra de Corea, y he estado buscando información al respecto y no he encontrado nada. Te he visto en alguna entrevista decir que tenéis algunos documentos en Corea que pudisteis guardar antes de que fueran destruidos y todo eso, pero quería preguntar si había alguna forma de contrastarlo desde aquí, desde España. Y otra pregunta que quería hacer es cómo lidias con las contradicciones que se dan, porque al final la militancia comunista no es solo, yo qué sé, tener el carnet de un partido, sino que al final algunos comportamientos o dejes, por así decirlo, capitalistas se pueden dar en la vida, y pues eso, ¿cómo lidias con ellos? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero el tema de los documentos. Así es, tenemos un museo en Pyongyang, el Museo de la Guerra de Corea, donde si alguna vez visitas o quien visite puede ver decenas de documentos capturados a los Estados Unidos y a Corea del Sur, donde se ve claramente que estaba planeando la invasión del norte. De hecho, el día anterior a la invasión por parte de Estados Unidos, se realiza una visita por John Foster Dulles justo a la frontera y se evacúa al personal norteamericano. O sea, normalmente, ¿por qué tú evacúas a las familias norteamericanas viviendo en Corea del Sur si no hay un combate? Es porque sabes que va a haber un combate, que de hecho lo vas a preparar tú. Por desgracia, esos documentos, muchos de ellos todavía no están en España. Hay alguno por ahí circulando en la red, pero solo hay uno o dos. Pero queremos la próxima vez que vayamos a Corea tomar fotos y detalles de los documentos para hacerlos públicos. En cualquier forma, sobre quién inició la guerra, pues Estados Unidos estaba en el sur, en Corea del Norte estaba las tropas del presidente Kim Il-sung, si bien con apoyo también de la URSS, pero la URSS se fue inmediatamente, mientras Estados Unidos se ha quedado hasta fecha de hoy con control militar sobre el ejército surcoreano. Así que eso ya muestra que incluso hoy sigue perpetuando esa política imperialista. Pero de todas formas espero en un futuro poder traer esos documentos a España para que la gente los vea, y igualmente se piden pruebas de que fue Estados Unidos el que atacó Corea del Norte, pero curiosamente Estados Unidos no aporta pruebas ninguna, ¿no?, de que fue Corea del Norte, según ellos, la que atacó al sur. Así que es curioso que siempre se le pide a Corea del Norte que aporte pruebas para su defensa, ¿no? Bueno, y esto, me acabas de comentar, vale, el tema de la militancia, etcétera. Hay mucho infantilismo en el tema político, sobre todo en todo el campo comunista en España. Hay personas que se creen que ser comunista es llevar una camiseta del Che Guevara y que eso te hace más comunista, ¿no? O que usar un iPhone es anticomunista. España es un país capitalista. Cualquier persona que vive en un sistema capitalista tiene que sobrevivir en él, trabajando por cuenta propia, por cuenta ajena, pero al final siendo parte de ese sistema, a no ser que la mayoría del pueblo decidan cambiarlo. Por lo tanto, es totalmente normal que una persona tenga que hacer uso de un teléfono móvil que no es norcoreano, que tenemos teléfonos móviles norcoreanos, pero obviamente no van a llegar aquí, ni van a permitir jamás que Corea se enriquezca un sistema socialista vendiendo sus móviles a España. Así que hay que tener en cuenta eso, porque hay muchos jóvenes que de forma infantilista piensan o deciden quién o no es comunista dependiendo del tipo de ropa que usan o de la actitud que tengan. Si bien está claro que un comunista, una persona que se diga como comunista, no puede aspirar
a ser un gran empresario o a acumular propiedades y riquezas, porque eso significaría que está dedicando su tiempo y su esfuerzo a explotar a los demás. Pero mientras no se produzca ese hecho, que esa persona sea consecuente con sus ideas, militando en un partido y dedicando el tiempo para crear ese tipo de sociedad, todos los aspectos externos, como el móvil que use o la camiseta que lleve, no van a determinar su capacidad política. Relacionado con esto, tu delator nos ha escrito: me gustaría hacerle una pregunta a Alejandro. ¿Por qué en los medios de comunicación, documentales y vídeos no sale ningún coche? Otra pregunta: ¿a qué precio está la gasolina allí? Bien, no sale ningún coche porque no les interesa filmarlos, porque de hecho a veces incluso tenemos atascos. Todos los coches son comunes, pertenecen a las diferentes empresas estatales, públicas. No existe prácticamente el vehículo privado, la gente tiene sus bicicletas, pero el resto es transporte público en el país, pero porque no les interesa filmarlo o porque son unas filmaciones de los años 95, 97, 98, cuando había una crisis tremenda en el país, conocida como la Ardua Marcha, cuando el país se quedó solo prácticamente frente al mundo y se desintegraron la URSS y China abandonó el socialismo. Entonces, en esa época sí que hubo mucha carencia de combustible, pero hoy en día, bueno, desde hace años ya puedes ver coches por doquier. Pero también hay algunos periodistas que por propaganda pues no les interesa filmar los lugares donde hay coches, o periodistas que han venido donde les he mostrado cuáles son. Hay unas autovías que son prioritarias porque son autovías que se usan como pista de aterrizaje de aviones, y hay otras carreteras secundarias, que es donde está el tráfico más grande y donde pasan los camiones. Y muchas veces pues les he enseñado esos dos lugares, pero no han querido mostrar los lugares donde hay tráfico porque tenían una intención política, ¿no? Detrás de ese documental. Pero, ¿y algo más? Perdona, ¿había algún punto más que me haya dejado? El precio de la gasolina. Perdona, sí, precio de la gasolina. El precio de la gasolina más o menos ahora estará para la 95 en unos 75 céntimos de euro el litro, ahora mismo. Normalmente la gasolina, lo que es el crudo, se importa. Corea del Norte no tiene sus pozos petrolíferos propios porque los tiene a muchísima profundidad, muchos kilómetros, y no es posible sacarlo. Así que importa petróleo crudo de China o de Rusia, pero sí tiene sus propias refinerías para convertirlo en diésel o en 95. Unidos contra la COVID nos pide tu opinión sobre Podemos. Mi opinión sobre Podemos es que es una gran desilusión y una gran lástima. A mí no me engañaron, sobre todo porque tuve la oportunidad de coincidir con Pablo Iglesias antes de que prácticamente se creara Podemos, en sus programas en Foro Apache y luego tomando unas cañas en Madrid. Y mi impresión fue muy negativa respecto a él como líder y cabeza principal de esa organización. Cuando yo conocí a Pablo me di cuenta que era una persona extremadamente con un ego increíble, pero sobre todo muy interesado en sus temas personales, especialmente los económicos. Y entonces ahí me di cuenta que el mensaje que daba frente a la cámara a su forma de pensar real era muy diferente. Es una persona falsa. Esa es mi opinión que me dio Iglesias. Y por lo tanto, lo que él creara con cierta gente alrededor como Monedero intentó bloquear mi charla en la Facultad de Políticas de la Complutense, no quería que se pudiera hablar de Corea, intentó a los jóvenes socialistas que pararan mi charla allí. Ya tenía algunas referencias, un poco de cómo era el entorno, ¿no? Rejón y tal, tengo referencias de personas que han sido amigos de él de la infancia. En fin, entre mis amigos en Izquierda Unida, Partido Comunista de España, que me iban informando de lo que pasaba en Unidas Podemos, de las rupturas y los problemas internos que tenían, y después mi conocimiento personal de los que liderarían esa organización y muchos que se afiliarían a Podemos, tuve esa impresión de que lo que era la cúpula iba a ser un desastre y era una farsa, pero que mucha gente con buen corazón y buenas intenciones realmente creyeron en el mensaje de Iglesias, creyeron que iba a haber un cambio, y pues han acabado totalmente decepcionados. Yo se los dije en un principio, pero a veces eso, ¿no? Hay que pasar el tiempo para que la historia ponga a cada uno en su lugar. Pero creo que ha sido una farsa desde un principio en la que mucha gente ha sido engañada
gracias especialmente a la habilidad de su líder, de Pablo Iglesias, y de sus floreros, como el actual ministro de Consumo. Grimnilcito, adelante, que tiene mano levantada. Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Quería preguntar al señor Alejandro que hace poco el Partido Comunista Chino celebró su último congreso en donde salió reelegido el señor Xi Jinping y quisiera saber el Partido del Trabajo de Corea, aparte de el saludo cordial que hayan enviado, si tienen alguna si él sabe si el partido tiene alguna valoración de ese proceso o si él mismo pudiera dar su opinión respecto al tema. Bien, el Partido del Trabajo de Corea y la RPDC no entra en juzgar o no interfiere en asuntos internos de otras naciones, incluida China. Si bien China sí ha intentado interferir en varias ocasiones en la política norcoreana. Desde la época de Deng Xiaoping, China ha intentado que Corea siga su modelo económico, principalmente de introducción de medidas de mercado libre o capitalista, cosa que siempre se han negado a nuestros líderes y el país. Pero Corea no interfiere en asuntos internos de la dirección del Partido Comunista Chino, porque esa es su decisión personal y al final depende también de la voluntad popular. Así que siempre mantiene relaciones cordiales, pero como digo, hay que saber realmente en la historia que a partir de los años 90 en China se produce un cambio, un viraje tremendo en lo cultural y en lo económico hacia el capitalismo, que China es uno de los países que pone sanciones, de los primeros países que impone sanciones tecnológicas a Corea del Norte, que China es de los primeros países que corta prácticamente cualquier comercio con Corea en ese momento y que, como digo, ha votado iniciativas de Estados Unidos hasta en 9 ocasiones para asfixiar al país. Así que son relaciones de vecindad, hay mucha sangre derramada de coreanos que ayudaron a China para su independencia, al igual que chinos que murieron en la guerra de Corea contra Estados Unidos. Así que existe una gran cultura y tradición, en ese caso, de camaradería, pero desde los años 90 los dos países siguen direcciones políticas muy diferentes y se mantienen esas buenas relaciones a nivel diplomático, pero políticamente hay muchas diferencias. Pues como estamos entrando ya en el tiempo que nos había dado Alejandro, vamos a plantearte brevemente las dos últimas que siempre planteamos, que son ¿a quién crees que podríamos traer? Que sería interesante que respondiera aquí. Y si quieres dejarle una pregunta, ya sea a Aníbal Garzón, que será nuestro próximo invitado el martes a la misma hora, también o a Ana Arqué, que también estará aquí, o a Patricia López, que esperemos que pueda estar recuperada y esté el jueves de la semana que viene. Pues bien, creo a Aníbal le preguntaría que cómo acabaría él con el imperialismo. ¿Cómo cree que se podría acabar con el imperialismo? Esa es mi pregunta a Aníbal. Y también me habías dicho, perdona, ¿qué más? ¿A quién crees que podríamos traer que sería Sí. interesante para que respondiera? Vale. No sé si habéis traído a Pedro Baños, al coronel Pedro Baños. Lo intentamos una vez, pero como no tiene los mensajes directos abiertos, pues claro, fue un tuit cualquiera y seguramente ni lo vio, porque con las notificaciones que tendrá ese hombre. Vale, yo tengo su contacto directo, personal, así que si me envías un mensaje, una invitación, se lo puedo hacer llegar. No te puedo prometer que os lo acepte, pero llegar directamente a él, yo tengo su contacto personal, así que si queréis invitarlo, me lo decís y yo se lo hago llegar. Genial, te lo agradecemos y también quedas invitado por si quieres venirte otro rato el 1 de diciembre en el Demócratas contra el Régimen 60, que lo dedicaremos a política internacional y tanto tú como todos los que están hoy aquí, pues los invitamos para estar ahí en ese debate de política internacional y bueno, vamos a seguir hablando de eso, porque ya veis, en el próximo programa estaremos con Aníbal Garzón y seguiremos tratando este tipo de temas. Agradecerle a Alejandro Cao de Venós su presencia y un abrazo.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches, según donde nos escuchéis, y mis mejores deseos en todos vuestros combates y militancia. Salud, camarada. Pues Red, que tenía antes la mano levantada, si quieres continuar. Bueno, era una pregunta para Alejandro, pero no sé si se va a ir. Sí, ya las preguntas a Alejandro ya han acabado. Ahora quedan 15 minutos que puede haber un debate. Bueno, pues sobre un debate, pues sobre, digamos, pues ya que puedo abrir un debate, pues ¿creéis que empezará la Tercera Guerra Mundial dentro de poco? Yo creo que más o menos, más que una Tercera Guerra Mundial, habrá un combate entre marionetas, es decir, entre países tipo Ucrania versus Rusia, que no, en realidad no está luchando Ucrania, está luchando Estados Unidos contra Rusia. Yo creo que más o menos una tercera guerra mundial será algo así. No sé si me entendéis. Sí, te podemos entender. Yo creo bueno, estamos ya viviendo muchas guerras paralelas. Nos enteramos más de Ucrania, pero antes de seguir querría leer los comentarios porque han habido muchos comentarios de gente que no hemos podido leer. Yo misma no he podido hacer más comentarios, así que no penséis que ha sido algo a propósito. De hecho, los que nos conocéis Demócratas contra el Régimen y nos conocéis a Noel y a mí, sabréis que yo soy independentista. O sea que de verdad que no he abierto debate por no monopolizar, porque queremos que esto sea un espacio democratizador. Entonces, hay muchos comentarios en la nueva herramienta, que por eso al ser nueva no hemos podido ver. Cristina dice, estoy descolocada con este invitado, llevo pocos minutos escuchando el tema de independencia, Cruz Roja, sigo escuchando y también me informaré. Voy descolocada. Decía War Chief, ¿cómo se lleva el tema religioso en Corea del Norte? Timo Troll decía, ¿qué diferencia tiene el socialismo coreano con el resto? Billy Sonrisa decía, me gustaría saber si hay forma de informarse del funcionamiento de Corea del Norte, teniendo en cuenta que todo o casi todo está intoxicado por la propaganda capitalista. Otra de las razones por las que no he podido hablar es porque mi bebé está tosiendo. Billy, esto puedo responder yo. No sé si sigue, pero antes había un blog que se llamaba De Pyongyang a La Habana, que daba muchísima información. El Twitter lo llevaba, el blog lo llevaba Feker Fanta, que se le puede seguir por Twitter y da mucha información sobre Corea del Norte. César decía, ¿cuál crees que es el motivo para que el capitalismo siga siendo el modelo más defendido en la actualidad? Una pregunta muy interesante que no hemos podido leer, ¿cuál ha sido la política de vacunación COVID en Corea del Norte? Sobre Latinoamérica, sobre la homosexualidad, literatura, sobre dónde encontrar literatura. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios que habéis dejado hoy, la verdad. Ahora sí que si alguien más quiere hablar. Yo mientras recordaros que subiremos este programa y los demás a iVoox y a YouTube este fin de semana. Subiremos este programa y el anterior. Y que eso, que tenemos siempre abierto el hashtag, que leemos todo lo que se ponga. Y aquí tenemos otra solicitud. A ver, adelante. Feigueras. Hola. Que por cierto se nos ha quedado en el tintero, claro, como le hemos hecho tantas preguntas a Alejandro Cao, se le ha quedado atrás esta, la de Ferreras, la de cómo fue aquel día que estuvo allí en la cloaca de Ferreras. Adelante, compañeros. Hola, hola. Mira, es la primera vez que hablo por aquí, por Twitter, o sea que no me acabo de estrenar. Bueno, yo la verdad es que me gustaría simplemente
pues saber si solo me pasa a mí o es algo generalizado, que cuando escuchas a hablantes como el representante o no sé cómo catalogarlo, publicista de Corea del Norte, pues la verdad es que yo no me lo creo y creo que es muy difícil creer ese discurso. Evidentemente yo tengo mucha más afinidad político-económica con alguien de izquierdas, pero este señor no me lo creo. Creo que están haciendo una propaganda y están transgiversando la realidad de lo que está pasando en Corea del Norte. Y yo creo que su discurso no es un discurso coherente, no es creíble, y me gustaría que pudiese coger, sacar el móvil, hacer una foto a la calle a ver si se ve algún coche. No me parece que sea algo muy bueno que tengas coches delante de casa, pero entiendo que intentar decir que tiene coches o que hay mucho tráfico yo creo que es falta la verdad, porque si tú estás en contra del capitalismo, pero intentas justificar que tienes mucho tráfico en vías secundarias, es como algo contradictorio. Entonces, algo suena mal y yo no me creo absolutamente nada. ¿Me pasa a mí solo o es algo generalizado? Yo creo que es legítimo siempre tener dudas. Definitivamente en España no está solo, puesto que la opinión mayoritaria de las personas sobre Corea del Norte viene de los medios de comunicación de masas controlados por unas cuantas personas realmente, porque son medios de comunicación privados en su mayoría, y luego los medios públicos no quieren dar versiones alternativas de la realidad más allá de lo que le interesa a los poderes sotanistas. Entonces, no, claramente hay más personas que piensan como tú. En Demócratas contra el régimen, seguro que hay muchas personas que nos escuchan que también tendrán esos pensamientos. Nosotros, Noel y yo, bueno, no sé, Noel, yo llevo muchos años informándome de Corea del Norte y viniendo de una clase muy baja en el Estado español, solo sé que hay muchísimas personas que sufren, muchísima, que seguro que ningún sistema es perfecto, pero después de haber visto de primera mano la manipulación que ha habido en el Estado español sobre cosas como el independentismo de Cataluña y otros, o Podemos mismo, que tampoco es que sea ese gran movimiento anticapitalista y aún así en los medios de comunicación están una y otra vez y otra vez y otra vez metiendo mierda. ¿Cómo me voy a creer lo que dicen sobre Corea del Norte? No, O sea, no, a ver, yo no me creo lo que dicen los medios sobre Corea del Norte. Creo que la realidad es muy distinta a lo que dicen los medios. Pero independientemente que crea que todos los mensajes están manipulados, creo que este señor no tiene un discurso ni realista ni se lo cree él. O sea, yo creo que él miente. Y creo que realmente para mí Corea del Norte pues no es un país que tiene libertades, como lo está vendiendo. Yo creo que hay una opresión del pueblo y que vistiendo de un comunismo que realmente para mí no creo que haya un comunismo, realmente no lo sé, pero me da la sensación de que no hay un comunismo verdadero, sino que hay una dictadura de un señor que se aprovecha de un pueblo y que lo oprime y no deja libertad. Y a mí eso pues evidentemente no tengo datos fehacientes porque no hay ningún tipo de traspaso de información, pero este señor no me ofrece ningún tipo de credibilidad y me gustaría, pues eso, tener fuentes fiables. Y creo que los medios de comunicación occidentales tampoco son fiables, pero este señor ni mucho menos. Para mí, son sensaciones de cuando escuchas hablar a alguien, hay una parte de ti que tienes que dejarte llevar por un sexto sentido y a mí me da la sensación de que este señor está intentando vender la moto. Octubre Rojo. ¿más que quieran hablar antes de acabar? Octubre, que tiene el micro, Pavel. Sí, solo para contestar a esta persona que acaba de participar. Bueno, yo creo que con todos los respetos, pero contraponer argumentos a sensaciones y a sextos sentidos, pues nos lleva a la situación en la que estamos, ¿no? Confundir comunismo con socialismo. El mismo Alejandro nos ha dicho y nos ha recordado que no podemos confundir socialismo con comunismo, con todas las discrepancias que yo pueda tener sobre algunos temas con Alejandro, ¿no?
pero tenemos una sociedad con una cultura política más que pobre, es precarísima, con un infantilismo tremendo, y utopizar la idea comunista como me parece que estás haciendo, diciendo que no es compatible con los coches, me parece que es un flaquísimo favor, ya no a una idea en concreto, sino a la madurez política de cualquier persona que sea crítica o que pretenda ser crítica, ¿no? Nada más. Evidentemente no me lo tomo como algo personal, entiendo, y además que entiendo que los argumentos es muy difícil darlos cuando no tienes información, y realmente no tengo información de Corea del Norte, pero no la tengo yo ni la tenemos la mayoría, y al no tenerlas no podemos sacar un juicio, y al no tener datos uno no puede hacer un diagnóstico sin datos ni sacar conclusiones realistas. Entonces lo único que puedes guiarte es de la información que te transmiten desde el interior, y la información que transmite desde el interior es él, y solo me puedo dejar llevar por si al final siento que el discurso es coherente, y no tengo más. Me gustaría tener un método científico sobre el cual poder aplicar y sacar conclusiones, pero en este caso no las tengo. Por lo tanto, estoy atado de manos, ni más ni menos. Y lo más probable es que esté confundido, porque la mayor parte de las veces en mi vida pues he acabado dándome cuenta de que soy resultado de todos mis errores. O sea, que no hay ningún problema. Me equivoco muchas veces y me seguiré equivocando, y ese espíritu crítico y autocrítico lo tendré muchas veces. Lo más probable es que no esté en posesión de la verdad, pues es normal, es parte de la vida. Bueno, si puedo hablar. Adelante, Damián. Sí, buenas noches. Es la primera vez que voy a participar por aquí. Pero bueno, sobre la duda que tenía el compañero, es normal que se tengan dudas, pero la base que ha puesto para la duda, pues verdaderamente entra en contradicción con lo que ha dicho este hombre, Alejandro. En primer lugar, ha dicho que se lucha por el socialismo y que ahí, por supuesto, hay deficiencias. Ha marcado la diferencia que hay de lo que es de China a lo que es Corea del Norte. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero podemos pensar sobre ello. Y luego, todo lo que he oído de este hombre me ha dado confianza, por ejemplo, de Alejandro. Me ha dado mucha confianza en que habla honestamente y honradamente con su pensamiento y con lo que está viviendo. Es decir, yo no le veo motivo de duda, le veo tener ciertas dudas, pero no como las plantea este compañero. Así es que yo enhorabuena a Alejandro y me gustaría escucharlo alguna vez más. Nada más. Gracias, Bueno, Damián. Yo voy a lanzar una lanza por el compañero Ernesto. Es normal dudar sobre Corea del Norte, sobre China, sobre Cuba. Es normal. Vivimos en un estado que nos bombardea constantemente con noticias, con ideas sobre cómo terribles son estos regímenes, además. O sea, creo que es muy importante tener herramientas como estas, como Demócratas contra el Régimen, porque precisamente abre un poquito el espectro. Podemos escuchar otras voces, podemos escucharlas de una manera en la que se deja que hable de forma normal y no haciendo un circo. Se escucha esa información, que es la única manera que tenemos al final. Podemos escuchar una parte, la otra parte y después llevarnos lo que consideremos nosotros a casa, pero sin herramientas como esta, la verdad es verdad que se hace más complicado. Entonces, tampoco demonicemos la duda, porque al final vivimos en el estado que vivimos, tenemos la educación que tenemos el acceso a la información que tenemos, pero una cosa que sí que podemos hacer para mejorar, para que haya más personas que como mínimo puedan dudar de lo que han escuchado en los medios capitalistas, es precisamente dar apoyo a cuentas como esta,
a podcasts como estos, a medios de comunicación alternativos. Quedan 4 minutos, así que si alguien más quiere decir algo, que calle ahora o hable, o que hable ahora o calle para siempre. A ver si perdón. Dale, adelante, perdona. Querías hablar, Damián. Pues si no, cojo yo el testigo. A ver, estoy de acuerdo que muchas veces nos bombardean. Mira, tenemos el caso de que nos están bombardeando todos los días acerca de lo malo que es el régimen ruso y a lo malo que es Putin. Y la verdad es que por lo menos si yo quiero acceder a información de foros de debate de gente que está en Rusia, que lo vive en primera persona y que lo siente de manera diferente y tiene su perspectiva, porque la realidad no es una realidad absoluta, la realidad depende de la perspectiva desde la cual uno la mira, y lo que para uno está bien, para otros no estará tan bien. Pero de Rusia yo puedo sacar información de primera mano y realmente, pues sí, estoy convencido que nos manipulan, y si tuviese que posicionarme de algún lado, antes me posicionaría de la parte rusa que de la parte americana, pero con más conocimiento de causa, porque puedo extraer datos directos del seno del país. Pero el problema es que Corea del Norte no tengo ninguna posibilidad de acceder a información más que de personas como Alejandro, que con todos mis respetos, yo estoy diciendo, pues mira, una misma realidad. Yo tengo la sensación de que me venden una moto, y hay gente que cree que es totalmente sincero. Son dos formas de ver la misma realidad de forma distinta, y yo creo que él está pues a favor de un régimen que le condiciona que tiene que hacer publicidad. Y para mí me parece más un publicista, el mismo publicista que tenemos aquí en los medios de comunicación que nos manipulan. Pues también tengo la misma sensación con él, que puedo estar equivocado. Evidentemente no tengo tampoco mucho fundamento, porque tengo información desde dentro. Gracias. Vamos a aprovechar y leer un poco, ya que no hay más manos levantadas, como quedan 2 minutos, a ver la gente lo que ha dicho en los comentarios. Que además, disculpad que hayamos tardado en leerlo, porque ya sabéis que es una cosa nueva. Bueno, gente que dice que ha solicitado hablar y no se le oye. Republicanismo dice Corea del Norte es una monarquía absoluta de la familia Kim. Rafael dice, tengo una fuente de información interesante, pido la palabra. La palabra se pide desde el space para que podáis escucharlo. Dice Johnny Walking, yo vivo la manipulación que hay en los medios sobre China. Igual ocurrirá con Corea del Norte y otras naciones que no son lamebolas de ya sabemos quién. José dice, genial que lo subáis porque he llegado tardísimo. Sí, se subirá a iVoox y nos podéis seguir ahí también. Y a YouTube. Mateo Creador ha dejado información, dice en este vídeo hay información extra con lo de Corea del Norte. Y en el hashtag, a ver, ¿qué nos habéis dejado? Dice Pueblo Libre, decir que alguien miente sin ninguna prueba ni argumentos es sumamente osado. Valesca dice, vean este documental. Pueblo Libre, gracias, acabo de vernos una lección magistral cada vez que habla. Desayunando, dice Pablo Iglesias, una persona falsa, le podría su nivel adquisitivo. Jordi Joan dice, el pueblo siempre muy español. Valesca tenía una duda. Buenas noches, ¿por qué Alejandro no vive ahora en Corea? Y ya está. No hay más comentarios que no hayamos leído, o al menos yo no lo puedo ver. Ya sabéis que yo leo siempre todos los comentarios en orden de cómo lo veo. Y si no lo sabéis porque soy nuevos, ahora ya lo sabéis. Como ya hemos llegado de cuarto, ahora cerraremos el programa. Lo siento por la palabra que se acaba de levantar, pero ahora cerramos. Así que, Noel. Que estamos muy contentos de toda la gente que se ha conectado, que os esperamos cada martes y jueves, que ya sabéis que puede participar quien quiera, hay que aplicarse la democracia. Y los próximos programas, pues el martes, como decíamos, estará Aníbal Garzón, el profesor antiimperialista, estará Ana Arqué, soberanista catalana. El jueves, pues estará el medio de comunicación cooperativo del Salto, que luego también tendremos a Contexto el día 15 de noviembre junto a Daniel Seixo.
Estará Karen Méndez desde Venezuela, una periodista desde Venezuela, el 17 de noviembre. Estará también el diario El Común ese día. Javier Couso, el ex eurodiputado, estará el 22 de noviembre. El 24 estará Descifrando la Guerra. El 29 de noviembre, Nueva Revolución. Y os seguiremos informando en Telegram. Manolo, una frase muy rápida y lo dejamos. No, pues está bien. Muchas gracias por el espacio. La información estuvo muy valiosa. De hecho, yo quería dar una opinión, pero es demasiado largo. No, no importa. Muchas gracias. De acuerdo, pues es justo, porque en una frase ya te lo he dado muy corto. Que muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos el martes. Un abrazo, salud y democracia. Bien, nos vemos el martes. Gracias. Me ha gustado.